Hoy en Cara a Cara analizamos los principales temas que nos deja el COVID-19, por mucho el asunto más importante que está dominando la agenda pública en nuestro país. Tendremos posibilidad de hablar con el doctor Jorge Rocha para analizar estos temas, la respuesta en Jalisco, el número de casos. También hablaremos con Mauro Garza, presidente de la Coparmex, qué está pasando en el mundo laboral y en el mundo de la empresa frente a este momento incierto. Más adelante con el diputado Tonatiu Bravo vamos a hablar de los cambios que hay en materia de reelección. ¿Son importantes? ¿No son importantes? Parece que en el Senado de la República será complejo que se configuren las mayorías para poder aprobar estos cambios en la Cámara de Diputados. Y como todos los viernes escuchamos a Julián Atilano. Hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusein. Estamos como todos los días en Cara a Cara. Hoy lo hacemos desde casa para contribuir, poner todo nuestro granito de arena para evitar la propagación del coronavirus. Son días importantes, tal vez los más importantes a partir de ahora y tal vez hasta el martes o miércoles de la siguiente semana. Si tomamos las medidas adecuadas de confinamiento, de aislamiento, podremos evitar que el virus vaya a más, que genere más problemas de salud, problemas económicos. Por lo tanto somos responsables y si podemos estar en casa, mucho mejor. Doctor Jorge Rocha, ¿cómo estás? Enrique, muy buenos días y buenos días a la gente que amablemente nos escucha, quizá todavía algunos teniendo que ir a trabajar, otros en sus casas, pero bueno, sin duda alguna este va a ser un fin de semana distinto al que a muchos años quizá hubiéramos tenido en la última década. Quizá la última vez que estuvimos en una circunstancia de esta naturaleza fue precisamente en la crisis de la influenza ya por 2009, hace prácticamente 11 años, y bueno, ahora volvemos a estar en una circunstancia no igual obviamente, pero sí con algunas características similares. Yo creo, Jorge, que los números, los datos, hay que recordar que todos los días a las 19 horas el doctor López-Gatell hace un corte sobre los datos a nivel nacional, más o menos van en la ruta que conversamos, Jorge, es decir, cada 2 días se van a duplicar los casos y creo que en este momento lo mejor es saber que vendrán más casos y que tal vez las medidas y la efectividad de las medidas se van a probar precisamente ahorita, ¿no? Sí, efectivamente, digamos, en México estamos ya, digamos, en estos días está como al borde de que, obviamente viendo las tendencias que ha pasado en otros países, estaríamos en el momento donde los casos empiezan a crecer. Por supuesto que hemos visto ya medidas en las instituciones, en las universidades, incluso en el sector público, en algunos estados, en alguna parte de la federación, donde ahora sí, digamos, estamos en el momento, vamos a decirlo así, hablando en términos más vacacionales, ahora sí viene la ola. Habrá que ver cómo respondemos, pero fíjate que yo todavía, hasta hoy en la mañana, porque sí, soy de los que sí tengo que salir a trabajar todavía, con todas las medidas necesarias, pero yo todavía vi hoy en la mañana un día normal, normal, o sea, muchísima gente en la calle, como si no pasara nada, y yo no sé si son temas de que la gente ya no está creyendo lo que se está diciendo al respecto de esta pandemia, o hay que creerlo, que hay que creerlo, Jorge, porque sí, esa es una. La otra es que efectivamente, aunque lo crean, dicen, pues es que sí tengo que salir no, claro, hay gente a vivir, ¿no? O sea, si no trabajas, pues no vives, ¿no? Exacto, que ese es un tema que yo creo que es clave, es muy, muy importante para lo que viene, sobre todo para el resto de las siguientes semanas. Esa es otra parte. Y la otra es que también puede ser que finalmente la gente diga, bueno, pues sí creo en las medidas, pero me la juego porque a lo mejor no me toca. Es decir, y también puede haber un tema también de
tenemos tanta información en las redes sociales y en los medios que a lo mejor estamos generando precisamente un fenómeno de desinformación con tanta saturación de... Saturación, ¿no? Saturación de muchas personas sobre el tema del COVID, ¿no? Claro, que yo creo que una de las tareas fundamentales ahorita de los medios de comunicación sería hacer las traducciones, voy a decirlo así, las traducciones más correctas de lo que estamos viviendo. Es decir, esta traducción correcta para mí sería, a ver, ¿en qué momento estamos? ¿Cuáles son los datos duros que se están planteando? Obviamente hacer comparativos con el resto de los países de cómo se ha comportado esta pandemia. Por supuesto, el tema de no hacer fake news, ¿verdad? Eso sería clave. La otra tiene que ver con cuáles son las medidas imprescindibles. Sí, claro. Desmentir las fake news, ¿no? Sí, tal cual. Y yo creo que ahorita tendría que haber, yo creo que los medios tendrían que convertirse en una instancia pedagógica en este momento tan clave, digamos, para el país, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, y más la radio, que la radio tiene digamos, estamos en tiempo real, en cada momento conectado con las personas, y por lo tanto es mucho más importante que la radio suma este papel, ¿no? Sí, no, sin duda. Yo creo que yo creo que se tendría que pasar de una lógica. Obviamente hay que mantener, evidentemente, la lógica informativa, pero en este momento yo creo que se impone más una lógica pedagógica, ¿no? Y la otra es que yo sí creo que es el momento de la gran creatividad social, y de la gran solidaridad social. Coincido. Sí hay una lógica que es más como que acentúa la parte del aislamiento. Yo, más que aislamiento, a mí me gusta hablar de distancia social. Pero creo que es un gran momento, una enorme oportunidad de que explote la imaginación, que explote la creatividad social, y que sobre todo también empiece a aflorar la solidaridad en todas sus manifestaciones. Yo ya en redes sociales en estos días he estado encontrando muchísimas propuestas de todo tipo, que dice, bueno, a ver, yo haría esto, yo sugiero este libro, propongo esta película, podrían hacer esta actividad con los hijos, o me ofrezco para saldar dudas sobre temas de matemáticas. Es decir, yo creo que estamos en un momento de que, a pesar de que estemos físicamente distantes, podamos acercarnos socialmente. Yo creo que ahora sí que dentro de todo este escenario, que no es nada positivo, podríamos generar unas inercias y unas dinámicas muy muy positivas, valga la expresión, que nos pueden reforzar como país, ¿no? Entonces yo sí creo que, a pesar de este escenario, podríamos generar un espacio de gran creatividad social. Fíjate cómo antes de entrar también a las medidas que se anuncian, Jorge, en unos minutos por parte del gobernador del estado en materia económica, fíjate cómo este tipo de crisis, estos momentos difíciles en donde tenemos que tomar decisiones que impactan directamente en nuestra vida, en el día a día, nos recuerdan cómo somos seres sociales, que necesitamos al resto de las personas, y desmiente este discurso individualista que viene pues desde Margaret Thatcher, desde Reagan, toda esta ola, digamos, que inició en los 70s, 80s, que decían la sociedad no existe, simplemente existen los individuos, cada quien debe de buscar su interés individual, y eso va a hacer que la comunidad sea mejor. Y pues nos damos cuenta después de esto que necesitamos a la sociedad, y que no somos seres plenos sin el resto de las personas, ¿no? No, fíjate que eso que dices, Enrique, me parece sumamente importante, porque sí creo que hoy es cuando empezamos a valorar que finalmente las sociedades se construyen a partir de estas interacciones múltiples. Pero ¿sabes cuál es el otro discurso que se está cayendo? El de que el Estado no sirve, bueno, el Estado tiene que estar al margen de lo social. Ahora todo mundo, hasta ahora sí que el gobierno reaccione, que el gobierno reaccione, Jorge, ¿no? Porque el mercado no puede. Exactamente, todos los que son los ortodoxos neoliberales, digamos, por ya utilizar las palabras del presidente, están pero exigiendo que el Estado intervenga, que diga, que ayude. Bueno, ayer mismo en Estados Unidos veíamos a los republicanos exigiendo medidas de ayuda directa a las personas en aquella nación. Es decir, resulta, y lo decíamos también en otro espacio, que todos los neoliberales se convirtieron a keynesianos de una semana a otra, ¿no? Keynes, ¿no? Lo descubrieron a Keynes. Oye, Jorge, hablando de medidas que van a tomar los gobiernos,
En unos minutos más el gobernador anunciará, todavía no conocemos los detalles, anunciará medidas económicas que van en dos sentidos. Uno, de apoyo a las micro y pequeñas empresas, que sabemos que son el grueso de las empresas en Jalisco, el grueso también de los empleos se generan precisamente en las pymes. Y otra, Jorge, que tiene que ver también con apoyo directo a un tema que tú ya planteabas desde el lunes, que tiene que ver con todos estos trabajadores vulnerables, incluso en la informalidad, que viven al día, que tienen que salir a chambear todos los días, taxistas, meseros, tianguistas, muchísimas personas que pues no tienen un sueldo como tal, o tienen uno muy bajo y necesitan de las ventas, comisiones, propinas. Y bueno, en esas 2 días de anuncio no sabemos qué tan robusto será o qué tan robustos serán los programas que anuncie el gobernador, pero ahí habrá dos medidas sobre la mesa. No, a mí en principio me parece que son medidas correctas. Incluso me parece que ahí sí tuvo que haberse anunciado un poco antes, porque la verdad es que toda esta semana ya fue de incertidumbre para todas estas personas, ¿no? Pero espero yo también que sean robustas, porque efectivamente el mercado informal de nuestro estado y nuestro país, bueno, de Jalisco, sigue siendo muy importante. Y habrá que ver también, la otra duda que yo tengo es si estas medidas van a poder impactar no solo a la zona metropolitana de Guadalajara, sino también al resto del estado, porque del resto de Jalisco la verdad es que no hemos escuchado prácticamente nada de lo que está sucediendo, salvo Puerto Vallarta, que evidentemente es una de las ciudades que va a tener afectaciones muy, muy fuertes, porque precisamente uno de sus periodos clave, que es Semana Santa, va a estar atravesado precisamente por esta... Toda la gente que tiene empleo temporal, ¿no? También, Jorge, en este periodo Santa Pascua, que se prepara precisamente para esta época vacacional, pues no tendrá esos ingresos, ¿no? Exactamente, cierto, sí, ahí vamos a tener un impacto muy, muy fortísimo para el Estado, y habrá que ver también en las ciudades medias, en otros municipios, a ver cómo pega. Y yo esperaría que la estrategia del gobernador también que sea una verdadera estrategia estatal y que no esté concentrada solo en zona metropolitana de Guadalajara. Y como bien dices, yo espero que sea un asunto robusto, que puede ser, supongo que tendría que haber una parte de ayudas directas, otra parte de quizá condonación de impuestos, de impuestos estatales, o sea, toda esa parte que seguramente va a ayudar, y ojalá que también sea un plan de largo aliento, es decir, que no sea solo para estas 5 o 4 semanas que quedan, digamos por lo menos hasta el 20 de abril, que es como una fecha clave para medir las consecuencias, pero yo creo que esto la colita va a ir un poco más para allá, ¿no? Sí, oye, los estados y en ese sentido tienen poco margen de maniobra, Jorge, porque al final, pues los impuestos, el grueso, IVA, IEPS, ISR, dependen enteramente de la federación, es decir, los incentivos fiscales sobre todo dependen de decisiones que se tomen desde el gobierno federal. Tampoco tienen los gobiernos estatales mucho margen presupuestal, en parte por su culpa y también en parte por esa dependencia que existe del centro en materia de recaudación, pero digamos que dentro del margen ahí veremos algunas propuestas del gobierno del estado, pero yo creo que también de parte de la federación urge un plan de choque duro, fuerte, que mande confianza a los trabajadores, a los inversionistas, a las familias, porque creo que lo que se ha anunciado de parte del presidente López Obrador, por ejemplo, adelantar el apoyo bimestral a adultos mayores, qué bueno que se adelante, creo que es una forma también para adelantar el gasto, para que las familias puedan pasar estos meses mejor, pero sí creo que se necesitan medidas más ambiciosas, ¿no? No, sin duda. A ver, yo creo que ahí sí tenemos que reconocer lo que han hecho en otros países, donde hay bolsas que se redireccionan tal cual hacia estas ayudas directas. Es decir, ahí creo que no puede haber, o sea, los gobiernos tienen que ser muy firmes en sus decisiones, y sí, efectivamente creo que tendría que haber una parte de impuestos que se tendría que ver cómo se resuelve, pero la otra es esta, es decir, cómo hay redireccionamiento de recursos. ¿Eso qué significa? Es que a lo mejor las obras de infraestructura fuertes que estaba pensando el gobierno del presidente tendrán que posponerse, algunas de ellas todavía, digamos, no son necesarias para mañana, y que esas bolsas se vayan directamente a los apoyos, que también sí creo que tienen que ser a la micro y pequeña empresa, que es un sector que va a estar muy castigado en estos días,
y por supuesto a estos mexicanos que están en la economía informal, que son por lo menos la mitad de la población, que seguramente van a necesitar apoyos de este tipo. Yo creo que eso sí va a ser muy importante, y por supuesto que todo esto, entre menos se politice y se utilice clientelarmente, va a ser muchísimo mejor, ¿no? Uy, Jorge, pides. Ya sé que son peras al olmo, pero... Está bien, no hay que perder la... Oye, a ver, sobre el tema económico, para cerrar también, para preguntarte sobre el asunto sanitario per se, Jorge, a ver, hay empresas que están tomando decisiones que me parece que son, bueno, a mí yo las calificaría de miserables en momentos como este. Yo creo que las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas, Jorge, pero se viralizó en redes sociales las decisiones que está tomando esta empresa, Alsea, que bueno, usted seguramente la reconoce, si facturó, por ejemplo, en Starbucks, en Vips, hay muchas empresas vinculadas a Alsea, que están tomando medidas de decirle a sus trabajadores: vete 30 días a tu casa, te mantenemos el empleo, pero sin goce de sueldo. Creo que los gobiernos estatal, que también tiene la posibilidad a través de la Secretaría de Trabajo, como el gobierno federal, tienen que empezar a ver estos casos y darse cuenta que es cierto, hay muchas empresas solidarias que entienden el momento, que dan home office, que no le pegan a los trabajadores, pero hay otras que también están aprovechando esto para reducir sus costos al mínimo, ¿no? No, a mí me parece, mira, yo creo que la palabra que utilizaste, bueno, yo vi que lo posteaste ayer en redes sociales y que sí, utilizas otras, me parece que es una buena descripción de esta lógica. A mí sí me parece que es un momento grande de solidaridad social, y este tipo de empresas, la verdad es que no pueden incurrir en este asunto, en este tipo de prácticas, que además a mí francamente me parecen que ya rayan en la ilegalidad. Sí, totalmente. Pero no podemos, o sea, no se puede permitir este tipo de cosas. Yo creo que, fíjate, es muy curioso cómo, y yo he estado viendo ahora, por ejemplo, muchas personas que emplean a 1 o 2 trabajadores, o que emplean trabajo doméstico, que están siendo muchísimo más solidarias, haciendo un esfuerzo mucho más, significativamente más importante, para decir: oye, ¿sabes qué? No vengas, pero te doy lo de las siguientes 2 semanas íntegro, porque tenemos que ayudarnos entre todos, ¿no? Exacto, y si ves este tipo de empresas que además están vinculados a negocios transnacionales que hagan este tipo de prácticas, a mí me parece que es algo que no podemos tolerar, ¿no? Y ojalá, si es que efectivamente llevan adelante estas prácticas, que socialmente se les castigue, tal cual. Porque aparte, Jorge, el impacto a las familias, pero recordemos, ahorita que Keynes está de moda con la demanda agregada, con todas estas discusiones, si no hay salario, porque se despide, no hay consumo, y si no hay consumo, no hay producción, y si no hay producción, no hay cadenas, y si no, no hay inventarios, y por lo tanto, este tipo de pequeñas medidas que impactan a las familias y que son miserables en términos sociales, Jorge, después tiene un gran impacto macroeconómico, ¿eh? No, lo que pasa es que, a ver, los efectos de todo esto los vamos a estar midiendo por ahí del segundo semestre del año, ¿eh? Exacto. Cuando la gente empiece a contraer su gasto, porque lo que tiene de ahorros, bueno, los que tienen ahorro, valga la expresión, o los que tuvieron que invertir en este momento mucho para poder sostener, luego van a contraer su gasto en el segundo semestre. Eso está clarísimo, ¿eh? Es decir, el problema de esto del coronavirus es que su impacto económico no es solo el inmediato, sino que tendrá efectos porque la gente va a preferir gastar en unas cosas que en otras, y vamos a tener un año difícil. Yo sí creo que vamos a tener otra vez, como en 2009, un decrecimiento económico al final del año. Habrá que ver de qué tanto porcentaje. Si recordamos que aquella vez fue casi de, si no mal recuerdo, -8, -9%, yo creo que ahora por lo menos ya estaríamos con esos impactos sobre un -5. Sí, pero hay que ver, ¿no? Y eso por supuesto que nos va a jalar todo el año, sin duda. Jorge Rocha, te mando un abrazo, y en la medida de lo posible, pues, a confinarnos en casa, a leer, a disfrutar de un buen cafecito y paciencia, que seguramente pronto pasará la crisis. Gracias. Sí, que estés muy bien, y un saludo a toda la gente, y eso, creativos y solidarios nos toca hacer en estos días. Totalmente, un abrazo, ¿eh? Que estés muy bien, hasta luego. Vamos al corte, seguimos en Cara a Cara. Al regreso hablamos, seguimos hablando de economía, tema importante relacionado con el COVID-19.
Hablamos con Mauro Garza, el presidente de Coparmex. Más adelante, sobre la elección, te explicamos exactamente cuáles son los cambios que se plantearon desde la Cámara de Diputados. Y como todos los viernes, escuchamos a Julián Atila. Estamos de regreso en Cara a Cara. Estamos ya haciendo las transmisiones a través de streaming, a través de control remoto para evitar la proximidad social y por lo tanto tener posibilidades de mayores contagios. Lo estamos haciendo en Zona 3 Noticias, pero como siempre informándote punto por punto. También ahorita hablaremos de lo que dijo Marcelo Ebrard en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, las medidas que se están tomando en la frontera, pero seguimos hablando unos minutos más de economía, porque tengo el gusto de saludar al presidente de Coparmex en Jalisco, a Mauro Garza. Mauro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto saludarte. También saludo con muchísimo gusto a todo el auditorio. En casa, ¿no? ¿O chambeándole? Sí, estamos en casa, aunque ahorita vamos a ir a Casa Jalisco. Tenemos un anuncio ahí importante que dará el gobernador a las 12. Sí. Vamos a cuidar las medidas de seguridad. Hemos tenido varias juntas. Ahora esta cuestión nos trajo un poco la tecnología, nos ha permitido tener cualquier cantidad de juntas a través de Zoom. Hemos estado trabajando mucho con el gabinete económico y el gobernador ha estado muy receptivo, y precisamente a las 12 pues se va a anunciar un plan, porque esta cuestión, además del tema de salud, que sí hay que cuidarnos, que sí es muy preocupante, sí, pues también está la salud de las empresas, que definitivamente pues ahí hay una afectación ya importante, hay una afectación seria, hay una disminución importante en el ritmo económico. Obviamente esto lo ve reflejado en las empresas, y lo más importante en estos momentos y el programa que se quiere anunciar es para cuidar los empleos, que es una parte fundamental. A ver, dame, Mauro, un panorama de las afectaciones. Supongo que las pymes son las que están sufriendo más por este momento complejo, y también la afectación en el empleo, si ya empiezan a notar, pues digamos, disminuciones, algunas empresas que tienen que recortar su personal. Dame un panorama de lo que ves en Jalisco. Sí, definitivamente el tema de Jalisco había estado mucho mejor que el panorama nacional. Ya lo vimos el año pasado con las cifras de generación de empleo. Jalisco cerró el 2019 de una manera positiva, con un 20% en cuanto de incremento con respecto al número de empleos con respecto al 2018. Con la generación que se tuvo en el 2018 fueron más de 50,000, pero a nivel nacional ya veníamos con un panorama muy complejo, donde solo se generaron 300,000 empleos, es decir, el 50% de lo que se generó en el 2018. Entonces, pues ya ahí estaban las cifras económicas, ya veníamos con una desaceleración muy importante, y esta cuestión pues sí viene a afectar de manera significativa. Jalisco había sorteado muy bien los meses de enero y febrero, manteniendo el liderazgo a nivel nacional en cuanto a la generación de empleos, y ayer presentamos precisamente junto con el IEC un estudio de expectativas del sector productivo, del sector económico, de las empresas, donde se tenía una buena esperanza para este 2020 en Jalisco, diferente con las expectativas a nivel nacional, pero pues esta cuestión del incremento en el tipo de cambio con el conflicto que se está dando entre la parte de Rusia y Arabia, adicional al tema de la desaceleración ocasionada por el COVID-19, pues obviamente ha venido a marcar, es un antes y un después de lo que está ocurriendo en el mes de marzo. Todavía no podemos tener la estimación económica de cuánto afectará, porque ni siquiera hemos visto si esto va a ir creciendo, y obviamente en la medida que esto vaya ocurriendo, pues la desaceleración de las empresas será mayor, pero es una realidad inminente, pues que tenemos que activar planes, primero pues para preservar el empleo y para dotar liquidez a las empresas y que puedan seguir operando y que puedan brincar este bache. ¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno del Estado, Mauro? Porque pues es cierto que lo que señalan, el momento difícil para las empresas, el momento difícil también para los trabajadores. ¿Qué margen hay? Porque la mayoría de los impuestos son federales, es decir, todos los incentivos fiscales tendrían que venir, o la mayoría de la federación. Aquí hablamos del impuesto sobre la nómina, el predial en los municipios, pero hay poco margen, y en términos presupuestales también, porque si ya venían los presupuestos públicos con algunos recortes, algunas disminuciones, pues también las bolsas para enfrentar una contingencia de estas características se achican. ¿Qué margen de maniobra tiene el gobierno del Estado en materia de programas de apoyo y de reactivación económica? Sí, realmente el gobierno pues está siendo muy generoso y está tratando de echar mano de los programas que tenía, junto con FOJAL, junto con la banca, de absorber una parte de la cuestión de las tasas de interés.
pues para poder dotar precisamente en el poco margen de maniobra que tiene el Estado, pues dotar liquidez a las empresas. Nosotros a nivel nacional hicimos una serie de propuestas con el gobierno federal muy enfocados con el tema de dejar el pago del ISR, por lo menos mantenerlo unos días que no se pudiera realizar, que se realizara posteriormente, con el tema de fiscalización, con el tema de la devolución de impuestos, que es muy importante, con el tema del IVA, pues obviamente lo que requieren hoy las empresas es liquidez, y no hemos tenido respuesta en la parte federal. Parece que el gobierno le gusta voltear hacia otro lado siempre que hay una situación como esta. Creo que los otros líderes a nivel mundial están reaccionando de una manera importante, manteniendo las fuentes productivas, manteniendo a las empresas y manteniendo los empleos, pero pues aquí tenemos escudos protectores y fuerza moral y creemos que con eso vamos a solucionar. En el caso concreto de Jalisco, que ha estado a la altura, sí se está buscando precisamente programas que permitan a las empresas tener liquidez, con la condición pues obviamente de seguir manteniendo los empleos y de poder seguir trabajando, entendiendo que esta cuestión la hemos de superar y que en este periodo que obviamente pues lo que va a mermar a las empresas es la falta de ventas, la falta de recuperación en la cobranza, y esa es la cuestión en la que queremos sortear. Mauro Garza, antes de despedirte, bueno, concluye tu etapa al frente de la Coparmex. Uno, pues ¿qué valoración haces de este tiempo que estuviste al frente de esta institución? Y también, ¿qué cosas quedaron ahí en el implementar? No, mira, me voy muy contento. Fueron 3 años realmente muy intensos. Siempre había alguna cuestión, siempre estuvimos trabajando en diversos temas. Me voy muy contento y muy satisfecho por la buena recepción que tuvimos aquí en Jalisco en el tema de materia económica. Nos sentimos muy escuchados, sentimos que hay un diálogo, no siempre opinamos igual que el gobierno, pero siempre hay la apertura y la oportunidad de poder y sentir que es fundamental. Y pues también muy orgulloso de Coparmex a nivel nacional, porque pues es la única que a nivel nacional ha puesto las cuestiones claras, ha sido muy claro con el presidente. Siempre hemos sido así, nos sentimos orgullosos de tener un presidente nacional firme, claro, y una Coparmex que está mencionando las cosas como son, y que en estos momentos pues es muy importante que sí se pueda ser muy crítico, pero a la vez muy propositivos. No se trata nada más de estar en contra como nos han querido subrayar, sino que hemos estado muy claros apoyando algunas cuestiones que ha hecho bien el gobierno federal, como el incremento del salario mínimo, y fuimos los primeros en reconocer, aplaudir y sumarnos, pero también hemos sido muy claros en cuestiones que tienen una gran afectación, y lo que buscamos pues es defender la libertad de expresión, y la libertad de emprender, la libertad de hacer y del crecimiento de las empresas. Obviamente ahí quedan trabajos por hacer, y ahora que terminemos esta gestión aquí en Jalisco, pues estaremos apoyando a nuestro presidente nacional ahí en la parte de Coparmex Nacional. Mauro Garza, ya tenemos posibilidad de platicar, ahora sí que cara a cara. Ahorita lo tenemos que hacer de forma telefónica, pero esperemos que pase el momento difícil y ya tenemos posibilidad de conversar, y esperamos también que el impacto económico sea lo menor posible dentro de este escenario de contingencia. Sí, será fundamental. Muchas gracias, Enrique, y también agradecer muchísimo siempre el espacio que nos has dado a Coparmex, y obviamente pues estaremos ahí dialogando, y esperemos que este tipo de proyectos que está haciendo el gobierno junto con la iniciativa privada, y hoy es momento de unidad, es momento de estar muy juntos, estar muy claros, y que Jalisco pueda sortear, y obviamente que a nivel nacional podamos sortear de la mejor manera este impacto económico. Un abrazo y suerte, gracias. Fuerte abrazo, gracias, Enrique. 9:35 a.m, vamos al corte, volvemos para hablar sobre reelección. Le damos un cambiecito de tema al asunto del COVID-19. Vamos a tener un enlace con el diputado federal Tonatiuh Bravo, que nos va a explicar qué se aprobó en la Cámara de Diputados. Va al Senado de la República. Hay, digamos, dos posturas en torno a este tema. Quien dice que se está utilizando como, digamos, de forma discrecional el momento difícil que vivimos en el país por el coronavirus, se está utilizando para pasar legislaciones que rompen la equidad electoral, y hay quien dice que no, que en realidad se tenía que aprobar en este momento, porque se viene en unos meses ya el proceso electoral del año 2021. Al corte y hablamos con Tonatiuh Bravo. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3. Información y música en equilibrio. 91.5 de FM.
Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Bueno, hay más agenda que no tiene que ver con el coronavirus, temas que siguen ahí en el debate público. Por ejemplo, los cambios que se aprobaron en la Cámara de Diputados, que han generado muchísimo debate en torno a la reelección, si fue un albazo legislativo o no, si se utilizó la crisis, el momento de contingencia que vivimos para aprobar leyes que lo que hacen es minar la competitividad y la equidad electoral. Quiero hablar unos minutos para que nos explique exactamente qué se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora va al Senado de la República. Quiero hablar unos minutos con Tonatiu Bravo, que es coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Diputado, buen día. Sí, a tu público radio escucha. A ver, diputado, explícanos un poco qué se aprobó, cuáles fueron los principales cambios que se aprobaron en la Cámara de Diputados y por qué ustedes votaron en contra. Bueno, hay que recordar que la reelección ya se contempla desde la reforma constitucional de 2014 y que lo único que faltaba en realidad era hacer la reforma reglamentaria a las leyes electorales para que tuvieran un proceso de normalización. De hecho, aquí en Jalisco ya se aplicó la fórmula de reelección. Hay que recordar que tenemos alcaldes o presidentes municipales reelectos y por lo tanto ya es un hecho que hay la reelección. Sí. Aquí lo que ocurrió es que al 15 para las 12, o más bien al 1 minuto faltando para las 12, ¿por qué para las 12? Porque en mayo, a partir de mayo ya no se pueden hacer cambios legales, porque inicia el proceso electoral de 2021 en todas sus etapas, y al ocurrir esto, la Constitución dice que ya no se puede modificar la ley, la reglamentación, porque eso evidentemente puede afectar al proceso electoral. 90 días antes, ¿no? No son 90 días, sí, 90 mayo, días antes. O sea, a partir de mayo no se puede hacer ningún cambio. No se puede hacer ningún cambio porque aquí lo que hay que recordar es que la etapa electoral pues empieza desde concluir todo el listado electoral, Sí. generar la instalación de todos los espacios municipales, distritales, etcétera. Es decir, hay un proceso muy largo antes de que haya siquiera candidatos. Entonces, ¿qué hicieron Morena? Un día antes de la sesión tuvimos Junta de Coordinación Política, y ahí en la Junta de Coordinación Política sacan la iniciativa apenas, y nos dicen, ojalá que todos los grupos parlamentarios la podamos suscribir en virtud de que a todos conviene que quede reglamentada de manera correcta o adecuada la reelección. Entonces, la Junta de Coordinación Política se extiende hasta las 6 de la tarde, o 6:30, en que termina de exponer la Secretaría de Salud el tema del coronavirus, etcétera, y entonces a las 6:30, nos vamos a los grupos parlamentarios. Yo fui el único coordinador que advertí desde el principio que yo no podía comprometer ni el voto ni la suscripción por parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, porque no la conocíamos, simple y llanamente, sí. Y segundo, porque no estamos de acuerdo en que haya un desaseo legislativo en torno a ningún procesamiento de leyes. Bien, en la noche, como a las 8:30 o 9, me reúno con el equipo y ya tenemos nosotros algunos cambios, propuestas de cambio, y por la hora nosotros los hacemos llegar a la Junta de Coordinación Política como observaciones. Oigan, aquí hay estas observaciones, creemos que esto así, que esto asado, etcétera. Y entonces, pero se pone a discusión en el grupo parlamentario otros temas que nos parecían que eran problemas de fondo, y eran introducir un elemento de inequidad al no solamente permitir, que esto ya ocurre en varios estados, incluido Jalisco, que alguien en el cargo no tenga que pedir licencia o separarse del cargo para poder hacer campaña. Ese es un tema de inequidad, pero que desgraciadamente, de hecho, ya está presente
no sería novedoso. ¿Qué es lo novedoso? Que todos los actos que haga en este caso el diputado federal, informes y actividades territoriales, entre comillas, que haga en su distrito, como es diputado, no se le computarán como actos de campaña. Entonces, ahí sí. Pero sus competidores sí. Exacto, o sea, ahí sí. O sea, ese es el problema. Porque entonces resulta que los legisladores estamos legislando para nuestra propia reelección. Entonces, ahí se introduce primero un vicio legislativo. Estás legislando cómo quieres reelegirte, tú mismo. No estamos en el 2014. Y segundo, problema, metes elementos de inequidad en la contienda y luego, tercer tema, mandas varios elementos resolutivos a los estatutos de los partidos y no los legislas de manera adecuada. Entonces, al día siguiente, al llegar a la Cámara, nosotros le decimos a la Junta de Coordinación Política, nosotros no podemos aceptar que una iniciativa entre sin entrar a comisiones, sin haberse revisado, sin que haya generado un dictamen, y todo lo quieren aprobar por fast track. Nos parece que es totalmente inconveniente hacerlo. Entonces, no estaba presente el PAN, no estaba presente el PRI ni el PRD, éramos el único grupo de oposición distinto a la coalición que estaba en ese momento ahí, y nosotros pues simplemente lo que dijimos, esto es un albazo. Apenas ayer se entregó un proyecto, en la noche se estaban haciendo modificaciones, y todavía ahorita en la mañana la versión final no la conocemos, sino hasta que se puso en los monitores y en la Gaceta Parlamentaria en forma electrónica. Entonces, y eso ocurrió 5 minutos antes de que iniciara su discusión. Entonces, realmente, pues, ese desaseo legislativo y además los elementos de inequidad, nosotros no los compartimos. A ver, el desaseo legislativo, diputado, de pasar la fast track para cumplir con los tiempos, el debate que hay en torno al inicio del proceso electoral, pero lo que me dices es que lo que se permitiría, parece que en el Senado de la República no hay condiciones para que pase, pero lo que se permitiría es que un diputado utilice su cargo, los beneficios de su cargo, los beneficios de su curul, para poder hacer campaña y de alguna forma dejar la cancha dispareja, porque sus competidores obviamente no tendrían acceso a ese tipo de instrumentos, ¿no? Así es, nosotros creemos que debe discutirse si puede o no permanecer en su cargo sin solicitar licencia ni siquiera 30 días, ahora que los procesos electorales son más compactos, podría ser eso, pero no ocurre así. Está el tema de que pueda realizar todas las actividades bajo la cobertura de que es legislador y es diputado, y sin embargo esto no se le compute de manera inequitativa como actos de campaña. Ese es el tema central. Pues ahí está, inequidad, desaseo legislativo, pero hay gente que se confundió, Horacio, con el hecho de que se aprobara la reelección. Eso ya está aprobado desde 2014, no hay ninguna modificación en los términos, en el número de reelecciones a los que se puede acceder, ahí no hay ninguna modificación. No, salvo por el hecho, con toda sinceridad te lo digo, de que se quedan inalterados cosas que metió la anterior mayoría o el anterior régimen, que a mí también me parecen totalmente inaceptables en un régimen democrático. Para que el PRI y el PAN, para cuidar que si a alguien no lo hacían candidato en un proceso, hubiera desbandada y se le fuera a otro partido, pusieron que te puedes reelegir por la misma coalición que te propuso o el mismo partido, siempre y cuando te proponga ese mismo o esa misma coalición, o renuncies año y medio antes a tu militancia. Entonces sí ya te puedes reelegir por otro partido. Son mecánicas que atenuaron toda la fuerza, porque a final de cuentas mi opinión es de que si un legislador hace un buen trabajo y el electorado lo va a reconocer como una persona y lo va a estimular a que haga un buen trabajo, bueno, pues no te importe más cosas que el trabajo que haya hecho ese legislador
para poder ser reelecto, como ocurre igualmente en el caso de los presidentes municipales, de los regidores, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, ¿y cuál sería el incentivo de un diputado para hacer un buen trabajo? Bueno, pues de lo que estamos hablando, es decir, hacer un buen trabajo para legítimamente buscar la reelección. Entonces, todo elemento que enturbie estos aspectos, pues no ayuda. Pero eso ya está así en la Constitución y tendría que haber sido objeto de otros cambios. Pero en eso, como les beneficia a un nuevo régimen y a un nuevo partido en el poder, pues en eso no se fijaron, no se metieron a fondo y simplemente lo que quisieron es generar algunas leyes al vapor. Bueno, esperemos que en el Senado corrijan eso y que se tome en serio la equidad electoral, porque es algo por lo que hemos luchado en México durante muchísimos años. Gracias, diputado. Qué gusto saludarte y una despedida a tu público. Vamos al corte, estamos en cara a cara, y son las 9 de la mañana con 51 minutos, nos colgamos, escuchamos un tema muy interesante que nos va a plantear Julián Atilano, coronavirus y emociones. La gestión de las emociones en estos momentos es fundamental, es todo cuando hablamos de enfrentar una contingencia. Al corte también hablamos de algunos de los anuncios de Marcelo Ebrard en la mañanera de este viernes. Escucha, siente, disfruta. Zona 3, información y música en equilibrio. 91.5 de FM. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Además del coronavirus, nos encontramos frente a otro tipo de infección. Aunque es menos visible, sus consecuencias son irritación, mal humor, enojo, tristeza, desesperanza, estrés e incluso depresión. Este virus social podemos llamarlo contagio emocional. Esto sucede porque frente a la incertidumbre, frente a las consecuencias negativas que podría generar el coronavirus, se propicia una situación que favorece los cambios emocionales, lo cual se radicalizará en la medida en que haya más casos de COVID-19 y su letalidad incremente. Por ejemplo, el miércoles pasado nos enteramos sobre la primera persona muerta por coronavirus en nuestro país. Aunque este escenario ya estaba previsto, como lo ha informado la Secretaría de Salud, fue desconcertante saber que esta persona no tenía más de 45 años, no había viajado al extranjero ni conocía a ninguna persona infectada. Es decir, la ruleta rusa de la probabilidad lo contagió en, según se sabe, un concierto en el Palacio de los Deportes. Esta información provoca que las personas sientan que en cualquier momento se pueden infectar, más aún aquellas que no tienen el privilegio de suspender sus actividades cotidianas porque eso implicaría dejar de llevar comida a sus casas. Esta situación crea emociones entrelazadas, por un lado la frustración de no poder quedarse en casa y por otro lado la tristeza y enojo por saber que la probabilidad de infectarse es mayor. Pero quienes se quedan en casa también se contagian emocionalmente. La mayoría de estas personas están atadas al celular o la televisión, llenándose de información y desinformación sobre el coronavirus, exponiéndose a noticias, peleas, odios, tensiones e indirectas que generan diferentes tipos de emociones. Nadie está a salvo. Nos encontramos en un momento excepcional y percibimos que nuestra salud está en riesgo. A nivel individual estamos en un escenario donde la esperanza en la salvación es socavada por la amenaza de la catástrofe. Esto sucede porque el individualismo hace que entendamos que la esperanza y la salud es responsabilidad del propio individuo. En palabras del sociólogo Ulrich Beck, el individuo se encuentra en el centro, es actor, diseñador, malabarista y director de escena de su propia biografía, identidad, compromisos y convicciones. Esta visión hace que lo colectivo, como forma de generar esperanza, quede relegada. Por eso prevalecen las compras de pánico, dejando vacíos los anaqueles de los supermercados, sin importar quién es la última persona en la fila. Finalmente, Enrique, el contagio emocional es muy potente con el uso de las redes sociales. No importa si nos aislamos o si estamos en cuarentena. Nunca antes en la historia estuvimos tan comunicados. Será imposible no contagiarnos por las emociones, pero sí es posible transformarlas y promover la solidaridad, la confianza y la esperanza como medida para enfrentar al coronavirus. No olvidemos que la salud y el bienestar es responsabilidad colectiva. Muchas gracias, Enrique. Bueno, 9 de la mañana con 56 minutos, se nos fue rapidísimo este programa. El comentario de Julián muy atinado, porque
Es cierto que cuando enfrentamos momentos críticos nos inunda la incertidumbre, nos inunda la desesperanza, y eso provoca que el individualismo, si vivimos ya de por sí una sociedad individualista, pues se exacerbe, que pensemos que lo mejor es salvarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Entonces llegan las compras de pánico, llegan algunas actitudes irracionales, por ejemplo, la compra de medicamentos, que muchas personas nos han estado compartiendo su experiencia, por ejemplo, en la búsqueda de medicamentos que tienen que ver con el combate a la presión para los hipertensos, que de pronto no tienen la posibilidad de encontrarlos, porque seguramente hubo personas que llegó y compraron para los próximos 2 años medicamentos por si existe algún problema que no nos está diciendo el gobierno. Es decir, me parece que se enfrentan estos dos elementos que tienen que ver precisamente con, por un lado, el individualismo, pero por otro lado, la solidaridad. Y creo que aquí es algo que es responsabilidad colectiva, responsabilidad de todos. La solidaridad tiene que ver con ver la mejor manera de ayudar a las personas que están en nuestro entorno, en lo más cercano. Quien puede elaborar con nosotros, quien puede ayudarnos con algún servicio de todos los días. Es decir, hay muchísimas posibilidades de ser solidarios, de entender y ponernos en los zapatos del otro. Es la empatía la que nos permite salir mejor de este tipo de crisis, y también saber que no vamos a estar nosotros a salvo si la persona que está a nuestro costado tampoco tiene condiciones para estar seguro. Es decir, este discurso que bien lo enfatizaba Julián en las redes sociales, en muchos medios de comunicación, de sálvese quien pueda, a comprar todo el gel antibacterial que se pueda, porque si no, no vamos a sobrevivir a esta. Yo creo que en Jalisco, en Guadalajara, hemos demostrado durante muchísimos años que somos capaces de superar momentos muy difíciles. Recordemos lo que pasó el 22 de abril, muchos temas que han sacudido esta ciudad, y que lo hicimos de forma colectiva. Tal vez la mejor parte de los mexicanos surge en momentos de crisis. Tal vez deberíamos ser así en el día a día, pero bueno, ahora sí que la crisis saca algo que los mexicanos tenemos adentro que es mucho más profundo. Nos vemos próximo lunes, estamos contigo en Cara a Cara. Recuerda, escríbenos, mándanos tus opiniones, vamos a tratar de estar interactuando para que no tengas ninguna duda en torno a lo que enfrentamos en la gestión del COVID-19. Hasta el próximo lunes, a las 9. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. COVID-19. Prevención e información. Canal Continental de Noticias. Bienvenidos a las 10 de la mañana, esta es la información. En noticias nacionales, el canciller Marcelo Ebrard informó sobre el apoyo que se ha brindado a los ciudadanos mexicanos que se han visto afectados por el cierre de fronteras ante el COVID-19, por lo que se han retornado a